Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 2, titulada Crisis de liderazgo. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 6, verso 1, en el cual leemos lo siguiente. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hablando en términos empresariales, los malos líderes pueden tener un impacto negativo en los empleados y pueden hasta llegar a dañar a la compañía. Un mal liderazgo definitivamente afectará la capacidad de la empresa no solo para retener a sus empleados, sino también afectará la moral, la motivación y la productividad. En esta semana exploraremos bajo la propia experiencia del profeta Isaías cuán tristes pueden llegar a ser los resultados cuando se presenta una crisis de liderazgo dentro de la iglesia. Pero al mismo tiempo veremos cómo Dios nos anima, mostrándonos que aún en una situación de crisis, Él continúa teniendo el control total. Confucio, considerado como uno de los pensadores más importantes de la historia debido al gran impacto de su filosofía, tanto en China como en el mundo, tenía muy claro el orden de los 3 ingredientes para un buen gobierno. El primero al que renunciaría si tuviera que hacerlo eran las armas. El segundo en su lista para prescindir de él era la comida. Y el ingrediente que ocupaba el primer lugar en prioridad y por el cual estaría dispuesto a pelear hasta lo sumo era la confianza de la gente común. Los tiempos y las épocas cambian, la naturaleza de la crisis también cambia, pero el modelo de liderazgo que nuestro Dios tiene planificado para su pueblo siempre permanece igual. A través de las Escrituras, el Señor nos ha mostrado un modelo de liderazgo en tiempos difíciles. Y el libro de Isaías permanece hasta el día de hoy como uno de los ejemplos más claros de liderazgo en tiempos críticos. ¿Cómo puede un hombre que vivió miles de años atrás ser tan relevante hoy en día para ti y para mí? Pues Isaías mismo escribió este libro. De manera que estamos recibiendo un testimonio directo de los retos del líder nombrado por Dios en un tiempo de crisis. Aun y cuando los tiempos y las circunstancias cambien, los retos van a permanecer igual. Y en ese sentido, siempre habrá la necesidad de líderes dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tal como Isaías, tú y yo podemos convertirnos en esos agentes de cambio transformacional que son escogidos para liderar en tiempos de crisis. Confucio decía, un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está realmente perdido. Coloquémonos en las manos del Señor, nuestro líder supremo, y aprendamos de Él para liderar a otros a los pies de Cristo. El profeta Isaías, hijo de Amós, y quien fue el autor del libro que lleva su nombre, fue llamado al oficio profético siendo aún muy joven, más específicamente hacia fines del reinado de Usías. Su maravilloso ministerio se prolongó por lo menos durante unos 60 años y abarcó los reinados de 4 gobernantes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Isaías 6:1 nos ubica en un punto específico de este ministerio. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y sus faldas llenaban el templo. Ese año muy probablemente haga alusión al 740-739 a.C., fecha por demás importante, ya que en el año final del largo reinado de Usías, quien contaba ya en ese entonces con unos 52 años de edad, el Señor concedió al joven Isaías una visión que confirmaba su vocación para que ejerciera la misión profética, y le dio un mensaje de reprensión para Israel. Segunda de Crónicas, en su capítulo 26, hace un retrato bastante completo del rey Usías, mencionando primero que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, persistiendo en buscar a Dios. Pero ya en el verso 16 leemos: «Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso». Muchas veces en nuestra vida cristiana podríamos, al igual que Usías, procurar alcanzar la santidad de la forma incorrecta y por las razones equivocadas. Usías se movió por orgullo al intentar ofrecer incienso en el templo cuando no estaba autorizado para hacerlo. Nuestra actitud debe ser como la de Isaías, quien admitió humildemente su debilidad, recordando que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La muerte del rey Usías trajo también sus consecuencias directas en relación al pueblo de Dios. Era ya un tiempo de peligro y crisis. El gran rey asirio Tiglat-Pileser III había ascendido al trono en el año 745 a.C. y había iniciado una serie de campañas que culminaron con la conquista de buena parte del Asia Occidental. Hasta el día de su muerte, Usías se había convertido en el caudillo de la resistencia contra la agresión asiria. Pero ahora, el que se les había opuesto tan decididamente había muerto. ¿Cuál sería la suerte de Judá? ¿Todo el mundo caería presa de las armas asirias? Por causa de sus pecados, el profeso pueblo de Dios había perdido la protección divina. Era época de crisis. Pero en medio de toda esta situación de incertidumbre e inseguridad, Dios animó a Isaías mostrándole al profeta que el control total lo sigue teniendo Él. Amigo y amiga, cuando los peligros nos asedien y las potestades de las tinieblas parezcan estar a punto de prevalecer, Dios siempre nos invitará a contemplarlo sentado en su trono, dirigiendo los asuntos del cielo y la tierra, a fin de reanimarnos e inyectarnos esperanza. Siendo que el rey Usías muere durante una gran agitación política, y dado que para Isaías este era un momento de incertidumbre, dudando posiblemente sobre quién tenía el control, el profeta es entonces llevado en visión. Isaías 6, 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando se le concede esta visión, Isaías estaba orando en el atrio del templo. La palabra hebrea ekal
comúnmente empleada para referirse al templo, designa a ese lugar como templo o palacio del gran Rey del cielo. Y las faldas son la vestimenta de la infinita gloria de Dios. Los ángeles que rodean el trono de Dios sienten profundamente el principal atributo divino, la perfecta santidad de carácter. Si tú recuerdas, los seres vivientes que Juan vio en Apocalipsis 4:8 en torno del trono también clamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Dios procuraba impresionar en la mente de Isaías el concepto de su santidad, a fin de que el profeta siempre colocara ante su pueblo este atributo del carácter divino, para que pudiera sentirse estimulado a apartarse de sus pecados y aspirara a la santidad. Es indudable que la percepción de la gloria y de la santidad de Dios deben inducirnos siempre a humillarnos ante Él. Muy probablemente ni tú ni yo hemos experimentado una visión de la gloria de Jehová, como en el caso de Isaías. Pero indudablemente el Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy, fortaleciendo nuestra fe en los momentos de crisis de nuestras vidas actuales. Está claro que no somos Ezequiel, ni Daniel, ni Juan, pero al igual que ellos e Isaías, nosotros necesitamos también un consuelo especial y el aliento de saber que Dios todavía tiene el timón de la nave en sus manos. Como seres humanos frágiles, vamos entre las olas de esta vida, siendo salpicados muchas veces por los problemas y dificultades, por la depresión, por la angustia, por el dolor, la enfermedad y la muerte misma. Cuando tú y yo nos sintamos así, recordemos esta maravillosa experiencia del profeta Isaías, que estando en un tiempo cuando las tinieblas y oscuridad de una crisis cubrían el territorio en que habitaba, él esperaba la hora cuando la gloria de Dios cubriría toda la tierra. Fe ante la crisis. Durante la visión de Isaías en el capítulo 6, resulta muy interesante observar la similitud de algunos de sus elementos con aquellos que estaban presentes en el gran día de la expiación en el santuario. Isaías 6, 5 al 7. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ya antes, en el versículo 4, se dice que la casa, es decir, el templo, se llenó de humo. En ocasión del día de la expiación, Levítico 16:2 registra las palabras de Dios a Moisés: Yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Al revelarse a su pueblo, Dios siempre veló su gloria con una nube, a fin de que los mortales se percataran de su presencia y sin embargo pudieran resistirla. Así como la Chequiná era la evidencia visible de que Dios estaba en verdad con su pueblo, así también aquel humo como de incienso que llenó el templo en la visión de Isaías reflejaba al profeta la luminosa gloria y presencia de Dios con su pueblo.
Isaías ya había pronunciado anteriormente ayes sobre los pecadores del pueblo de Dios. Ahora siente profundamente las imperfecciones de su propio carácter. Esta visión de la santidad y gloria de Dios proporcionó a Isaías una idea de la pecaminosidad e insignificancia del hombre. Así como Moisés ocultó su rostro cuando entró en la presencia de Dios, y así como Job se aborreció a sí mismo, arrepintiéndose en polvo y ceniza, así en la presencia del Santo de Israel, Isaías vio su culpabilidad. ¿Sabes? Tú y yo pasaremos por la misma experiencia en la medida en que nos acerquemos a Dios. Al contemplar a Dios y luego mirarnos a nosotros mismos, no podemos más que comprender que no somos nada en comparación con el Eterno. Un carbón encendido es tomado del altar, es decir, del dorado altar del incienso, el cual era en esencia un altar de intercesión. Ese carbón representaba tanto el poder refinador y purificador de la gracia divina, como también una total transformación del carácter. Desde ese momento, el único gran deseo del profeta para su pueblo fue que ellos también pudieran experimentar la misma obra de purificación y transformación. Nuestra mayor necesidad hoy es que también nuestros labios sean tocados con el santo fuego del altar de Dios. Amigo y amiga, a diferencia de Uzías, quien quería ofrecer incienso, sigamos el ejemplo de Isaías, quien se volvió como incienso. Solamente así, el fuego santo nos encenderá para llenar la casa de Dios con santa fragancia, es decir, para difundir su mensaje santo en tiempos de crisis. Muy bien. Luego de haber analizado los primeros 7 versículos del capítulo 6 de Isaías, encontramos que una vez purificado, el profeta responde presto al llamado de Dios para convertirse en su representante y ser así enviado en su nombre. Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La respuesta de Isaías fue inmediata. Tal como el apóstol Pablo en su momento, Isaías tenía también un gran deseo: que Israel pudiera ser salvo. Sabía que el castigo pronto caería sobre el pueblo culpable y anhelaba que los israelitas abandonaran sus pecados. A partir de entonces, la única tarea de Isaías sería la de llevar el mensaje divino de amonestación y esperanza a Israel, a fin de que pudiera captar la visión del amor y de la santidad de Dios para ser salvo. Cuán importante es también que nosotros, como seguidores de Cristo, tengamos exactamente la misma actitud y disposición que tuvo Isaías. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar muchos ejemplos en los cuales Dios les manifiesta a las personas que han de ser profetas. En el caso de Isaías, es Él mismo quien se ofrece como voluntario para cumplir con una misión muy especial, con una comisión real. Si permitimos que nuestros labios también sean purificados con el carbón encendido, el resultado no podrá ser otro que una plena disposición para servir al Señor por siempre. El santuario de Dios siempre fue un lugar de aliento. El continuo sacrificio requería un continuo acercamiento con el Eterno. Sí,
ese acercamiento que tú y yo debemos experimentar día con día. El llamamiento de Isaías para cumplir con aquella comisión real es también para nosotros hoy, y debe convertirse en una preciosa lección que nos enseñe sobre la importancia de tener un verdadero encuentro personal con nuestro Dios. La visión que Isaías tuvo fue tan impactante que cambió el resto de su vida. Y así ocurre en la vida de aquellos que realmente han conocido a Dios. La vida no vuelve a ser igual. Pidámosle al Señor que cree en nosotros una convicción que nos ayude a nunca retroceder, sino más bien una que nos anime a decir como el profeta: heme aquí, envíame a mí. Las comisiones de Dios para con su pueblo muchas veces adquieren tintes un tanto particulares. En el caso de Isaías, una vez que él estuvo presto para cumplir con la misión diciendo heme aquí, se le presenta un mensaje para dar a su pueblo, un mensaje por demás extraño. Isaías capítulo 6, verso 9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Como muchos otros profetas, Isaías se enfrentaba a una tarea difícil. Dios le advirtió que el mensaje del cual era portador en buena medida sería desoído, que a pesar de todo lo que él pudiera hacer, el pueblo continuaría andando en sus malos caminos. En mejores tiempos, este mensaje pudo haber comenzado diciendo: anda y di a mi pueblo. Pero la frase este pueblo pareciera hasta cierto punto distanciar a Jehová de la gente de Judá, como un padre que dice este niño en vez de mi hijo. Es necesario recalcar que este distanciamiento nunca es producido por Dios, porque Él no quiere que ninguno perezca. Todo distanciamiento vendrá como resultado del endurecimiento de corazón que cada persona elija contemplar. Isaías capítulo 6, verso 10. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Engruesar el corazón es hacer torpe al corazón. La percepción espiritual de Israel sería tan torpe que no harían caso ni siquiera de los mensajes más conmovedores que el cielo pudiera enviar. En este sentido, la situación de Judá sería similar a la de Faraón, cuando endureció su corazón y rehusó cumplir con el mensaje de Dios presentado por medio de Moisés. En los días de Isaías, no fue Dios quien cegó los ojos del pueblo o entorpeció su corazón. Ellos mismos provocaron esa situación por haber rechazado las advertencias que Dios les enviaba. Con cada rechazo de la verdad, el corazón se endurece más y más. La percepción espiritual se embota, hasta que al final es completamente imposible percibir las cosas espirituales. Elegir endurecer el corazón solamente creará defensas peligrosas, porque quien tenga el corazón endurecido, simplemente se le empeorará su condición al pedirle que se arrepienta. No endurezcamos nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo. Más bien,
abrámoslo a las señales, pues solamente así Cristo podrá llevar a cabo ese trabajo de sensibilización en cada uno de nosotros. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. En tiempos de crisis, cantemos Santo, Santo, Santo. A la muerte del rey Uzías parecía como que el propósito de Dios para Israel estaba por fracasar. Posiblemente tú y yo atravesemos en este mundo episodios de tal crisis, pero en medio de ella debemos fortalecer nuestra fe en aquel que nos recuerda que sigue manteniendo el control total. Y debemos hacerlo cantando como aquellos serafines. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y hagámoslo de tal forma que así como en la visión del profeta Isaías, hagamos temblar los quiciales de las puertas, estremecidos por ese tributo a la santidad y gloria de nuestro Dios. Número 2. Que el carbón encendido queme nuestros labios. Labios inmundos pareciera ser una frase antigua, pero aquí no solo son los labios de Isaías los que están inmundos, sino su persona completa. ¿Por qué se habla de labios inmundos? Jesús ya nos da una pista cuando nos dice en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Mateo 15:18 nos recuerda que, mas lo que sale de la boca, del corazón sale. Permitamos que nuestros labios sean tocados por el Espíritu Santo, para que, cual carbón encendido, queme la iniquidad en nuestro corazón. De esa manera, al igual que con Isaías, el que no era santo ahora será santificado. El que antes no merecía estar en la presencia de Dios, por la gracia de Dios ahora lo merece. Y número 3. Que nuestra respuesta sea: heme aquí, envíame a mí. Isaías, agradecido de ser limpiado y aún más agradecido de estar vivo, ofrece ser el enviado de Dios, aunque no sabe a dónde Jehová le enviará ni qué le pedirá hacer. Es decir, Isaías le escribe a Dios prácticamente un cheque en blanco, ofreciendo ir a donde sea y hacer lo que sea. Algo como la respuesta de Isaías todavía ocurre hoy, cuando una persona de fe se compromete al servicio de Dios. Cuando se hace un compromiso de este tipo, la persona no puede decir: serviré a Dios siempre que lo pueda hacer desde aquí, o con gusto serviré a Dios de esta manera, pero no de esta otra. El compromiso debe ser servir a Dios, y la persona que se compromete solo puede preguntarse: ¿a dónde me llevará Dios? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que, en la visión que recibió Isaías en el atrio del templo, se le presentó claramente el carácter del Dios de Israel. El que mora en la altura y la santidad, mora también con el enquebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.